Profe, ¿usted me escucha bien? Es que estoy en una computadora que la mía se dañó y estoy en una laptop viejita, entonces no sé si se escucha bien. Si no, para Sí, ponerme unos audífonos. Sí, ok. te escucho bien, te Ok, escucho muy bien. ok. Bueno, buenas noches. Estamos entonces hoy iniciando nuestra clase número 6, que corresponde a la temática de la historia del arte en la Edad Media. Nosotros hemos venido haciendo una recopilación de datos de algunas culturas importantes en la historia o relevantes que tienen relación pues con el arte, ¿no? Una parte muy importante de la historia del arte es saber que la historia del arte tiene relación o va ligada a la historia universal como tal. Sin embargo, tiene diversas aristas con relación a los sucesos precisamente que suceden en la historia universal. Entonces, digamos que la historia del arte depende en mucho de esos grandes sucesos que han venido surgiendo a través de la historia y que han tenido relevancia con relación a la dinámica precisamente del arte. Entonces, cuando empezamos a hablar o a ver, por hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta el momento, de lo que era el arte en la prehistoria, aprendimos que el arte era importante como una manifestación de una expresión, ¿verdad?, del ser humano. Entonces, sabemos que desde el principio de los tiempos y de la historia, el hombre siempre ha querido manifestarse de alguna manera, comunicarse de alguna manera, y buscó algunos medios para realizar ese intercambio de dejar el legado de algunos sucesos que venían pasando, que venían surgiendo con el paso del tiempo. Entonces, el hombre se iba moviendo porque en aquel momento era nómada, ¿verdad? Y en cada uno de esos lugares dejaba pues algunos pictogramas que venían reflejando después qué era o cómo era la dinámica de su vida, cómo pasaban ellos de un lugar al otro, qué cosas iban aprendiendo, qué cosas iban descubriendo, cómo se iban vistiendo, qué animales iban cazando y bueno, toda esta cantidad de pictogramas que más adelante, según las culturas, nos fueron dando paso a lenguajes completos como eran ya definitivamente la escritura cuneiforme, eh, los jeroglíficos de los egipcios y bueno, cualquier otra cantidad de lenguajes que hemos venido descubriendo que a través de la historia el ser humano de alguna manera ha dejado un legado que se ha podido estudiar, ¿no? Y que nos podemos recordar fácilmente como películas que hemos visto y que han sido muy exitosas, como las películas de Indiana Jones, por ejemplo, eh, y algunos documentales también que nos ha dejado History Channel muy bien preparados. Entonces, claro, después de que termina la historia del que vimos al inicio, donde está todo lo que tiene que ver con la prehistoria, aparecen tres grandes civilizaciones y esas civilizaciones de alguna manera tienen un orden para nosotros muy importante. Ese orden definitivamente tiene que ver o tiene relación con la historia, ¿no? Con cómo van pasando los sucesos, cómo se relacionan unos sucesos con otros, como algunos líderes de un imperio terminan mezclándose en otro y cómo definitivamente la ansia de poder de algunos de estos imperios hace que el arte se convierta en uno de esas grandes riquezas. Entonces ellos acumulaban terreno, pero también acumulaban arte, ¿no? Esa era como una de las características de los grandes imperios. Eran poderosos, eran ricos, pero no solamente en territorio, sino también en la cantidad de arte que tenían. Fueron creándose así lo que nosotros vamos a conocer ahora en la Edad Media como las grandes colecciones o lo que empiezan a denominarse los museos, que es donde entonces empieza a resguardarse el arte como tal. Hasta hace no muchos años atrás, en realidad el concepto del arte no existía como tal.
O sea, hablábamos del artesano, hablábamos de la persona que era diestra en algunas cosas, pero no hablábamos de un artista en sí mismo. Entonces, ese concepto del arte como tal aparece justamente después de que termina la Edad Media. La Edad Media es un periodo interesante, porque la Edad Media fue denominada Edad Media, pero si nosotros hacemos un recorrido en la historia, es como cuando hablamos del arte moderno, que le decimos arte moderno, pero no es el que tenemos ahora. El arte moderno es el arte del 1400, el arte que estaba allá atrás en esa época. Entonces, cuando hablamos de la Edad Media duró casi 1000 años, duró 10 siglos. La Edad Media tiene dos partes. La Edad Media tiene del siglo V al siglo X y luego del siglo X al siglo XV. Entonces, cuando, claro, uno dice, ok, me voy a tratar de ubicar en una línea del tiempo. Veníamos hablando de la prehistoria, hablamos de Egipto, hablamos de Grecia, hablamos de Roma, ahora estamos hablando de la Edad Media. Pero la Edad Media termina con uno de los sucesos que es muy, muy, muy relevante para el diseño gráfico, que es el descubrimiento de la imprenta. Entonces, por eso hablamos de que hay sucesos muy importantes en la historia que de alguna manera se relacionan con el arte. Así como la Segunda Guerra Mundial fue importante para el arte, así como la Revolución Industrial fue importante para el arte. En este momento, cuando hablamos de la Edad Media, el hito o el evento que separa casualmente esa historia para venir después a ver el arte de las vanguardias es el descubrimiento de la imprenta alrededor del año 1500, o sea, del siglo XV en realidad, ¿no? Que si recordamos en la historia, los siglos vienen no con el año, ¿no? Cuando hablamos del siglo XV no estamos hablando de 1500. ¿Tú recuerdas cuál es esa relación? Cuando hablamos del siglo XV, ¿de qué año estamos hablando? ¿Del 1400, del 1500 o del 1600? 1500. No, no, precisamente esa es una de las cosas que tenemos que tener muy claras cuando hablamos de historia. Cuando nosotros hablamos de la cronología en la historia, los siglos no van con el año. Nosotros, por ejemplo, estamos hablando, ¿en qué siglo estamos? 21. El 21. ¿Y en qué año estamos? 2021. 2021 casualmente, pero si nos vamos al siglo, estaremos hablando del año 2000, o sea, de los años 2000, o sea, después del año 2000, o sea, ya llevamos 21 años de este siglo. Si fuera el año 2000 sería el siglo XX, pero estamos hablando que estamos en el siglo XXI y en relación al año 2000, del año 2000 al año 2099, ese es el siglo XXI. Entonces, es fácil ponernos el ejemplo para poderlo recordar. Siempre el siglo va adelante durante los 100 años. O sea, cuando hablamos del siglo XV, estamos hablando del año 1400, o sea, de lo que pasó durante el 1400. Del 1400 al 1499. Ya cuando hablamos del año 1500, estamos hablando del siglo XVI. Esa es una cosa súper clave en la historia. Y es muy relevante que nosotros aprendamos a diferenciar precisamente eso, porque hablamos del año 1000, del siglo XV precisamente, para tener en cuenta cuándo es el nacimiento de la imprenta. Pero entonces estamos relacionando que eso tuvo que haber pasado entre el 1400 y el 1499, porque estamos hablando del siglo XV. ¿Ok? Eso es súper importante. Y la forma fácil es la relación del año que tenemos. ¿En qué siglo estamos? ¿En qué año estamos? Si ese es mi siglo, entonces yo voy un año atrás. Siempre va un añito atrás. No sabía, no me había puesto a tomar eso en cuenta, ya lo tengo presente. Hay que apuntarlo, hay que apuntarlo. Sí, ya lo acabo de apuntar. Así lo tenemos siempre clave. Esa es una de las cosas importantes cuando hablamos de historia. Es uno de los datos precisamente, porque cuando nos dicen, sí, del rococó, ajá, así como en el de Luis XV, y uno tiene quizá una imagen de lo que era la época con relación a Luis XV. Entonces uno hace la relación
con base en lo que uno ha visto, con base en una película que vio que hablaba casualmente, precisamente le dicen a uno de la Edad Media, y no es así, porque el Luis XV ya no era la Edad Media, ya era justamente donde terminaba la Edad Media. Todo lo que está anterior al siglo XV es lo que hace parte de la Edad Media, porque es que la Edad Media duró 1000 años, 10 siglos, como te decía, y es dividida en esas casi todos los periodos y casi todas las civilizaciones tenían unas grandes divisiones. Pero esas grandes divisiones, si tú te fijas, por ejemplo, en Egipto era el Alto Egipto y el Bajo Egipto, porque todo era a raíz del Nilo. O sea, siempre habían como dos divisiones. Entonces, eso mismo pasaba en Grecia, eso mismo pasaba en Roma. Y la Edad Media no era la diferencia. La Edad Media también tenía dos grandes divisiones, pero en la Edad Media lo que dividía los periodos era el tiempo. Entonces está la Edad Media, la primera parte de la Edad Media del siglo V al siglo X y la segunda parte del siglo X al siglo XV. Esa es en historia y en años la relación de la época. Entonces, bueno, yo voy a dejar los minutos finales para que tú me muestres los trabajos que tienes. Por ahora, entonces vamos a dar el tema para que no se nos quede nada pendiente. Como parte del tema, yo les he dejado en la unidad, como te lo mencionaba al principio de la clase, una relación del capítulo 2 de History Channel que habla precisamente de esa parte de la historia del arte, que ya de hecho hicimos una relación en alguna clase y un análisis de ese momento. Lo que quiero que veamos hoy es un pequeño resumen muy bien hecho de Academia Play que nos va a dar paso a tomar nota sobre cuáles son los hitos o los eventos más relevantes. Y es un video muy corto de aproximadamente 10 minutos para que entonces viéndolo, vamos a ir tomando nota y lo vamos a ir, pues como siempre, analizando en la medida que va pasando, ¿no? No, la idea no es verlo todo, sino que vayamos comentando en la medida que van sucediendo los sucesos para que nos queden claros por qué ese suceso, por qué ese momento era relevante para la historia del arte. Yo voy a compartir, tú por favor me indicas si va a ver mi pantalla. Ahí estás viendo mi pantalla. No, profe, la estoy viendo a usted. Déjame ver. Porque yo le dije que compartiera. Compartir. ¿Y ahora? Ahora sí, Edad Media, un video de YouTube. Ajá, la Edad Media. Un occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. ¿Ahí tienes audio también? Sí. Ok. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Se suele situar su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en el año 1492 con el descubrimiento de América. Aunque también se sitúa en 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg y también con el fin de la Guerra de los 100 años, una guerra que en realidad duró 116 años entre los reinos de Francia e Inglaterra. Esta guerra fue de raíz feudal, pues su propósito era resolver quién controlaría las enormes posesiones acumuladas por los reyes ingleses desde 1154 en territorios franceses, debido al ascenso al trono inglés de Enrique II Plantagenet. Tuvo implicaciones internacionales y finalmente, después de numerosos avatares, se saldó con la retirada inglesa de tierras francesas. En la Edad Media se sustituyó el modo de producción esclavista por un modo de producción de servidumbre feudal. También se fue produciendo una descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano que dio paso a una dispersión del poder. En lo ideológico y cultural se produjo un mestizaje de la cultura clásica con las culturas monoteístas cristiana e islámica, cada una en su espacio. La Edad Media suele dividirse en dos grandes periodos: temprana o alta Edad Media, siglos V a X, y baja Edad Media, siglos XI a XV.
Como hemos visto, la Edad Media duró unos 1000 años y en 1000 años ocurren muchas cosas. Por un lado, en Oriente tenemos la historia del Imperio Romano de Oriente, apodado como el Imperio Bizantino, con la capital en Constantinopla, donde se hablaba griego. Desde aquí se cristianizarán los pueblos eslavos como los serbios, los búlgaros y los rusos. Por otro lado, en Europa Occidental tenemos a un montón de pueblos germanos, bárbaros para los romanos, procedentes del norte de Europa, que fueron descendiendo en sucesivas oleadas hacia el sur y se fueron asentando formando reinos. Estos pueblos aseguraron y fusionaron con su cultura muchos rasgos de la civilización griega y latina, adoptando el derecho romano y el cristianismo como religión oficial. En el año 620 en la Meca surge la figura de Mahoma, que crea una religión monoteísta, el Islam. A su muerte en el 632, la península arábiga era ya en su mayoría musulmana. Sus sucesores tomaron el título de califa e iniciaron una expansión territorial que llegó desde la península ibérica hasta la India. La presencia de los musulmanes como una civilización rival alternativa asentada en la mitad sur de la cuenca del Mediterráneo, cuyo tráfico marítimo pasan a controlar, obligó al cierre en sí misma de la Europa occidental durante varios siglos. Para algunos historiadores, este hecho significó el verdadero comienzo de la Edad Media. En el año 732, en la batalla de Poitiers, con Carlos Martel a la cabeza de un ejército, comienza el retroceso de las fuerzas musulmanas en Europa. El nieto de aquel Carlos Martel, Carlomagno, expandió los distintos reinos francos hasta transformarlos en un imperio, el Imperio Carolingio, al que incorporó gran parte de Europa occidental y central. Conquistó Italia y fue coronado Imperator Augustus por el Papa León III el día de Navidad del año 800. A su muerte, el imperio se acabaría dividiendo entre sus nietos. Alemania y Francia se disputan el norte de Italia. Gana Alemania, que obtiene el favor del Papa y la corona imperial. El resultado es el Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 962, el rey alemán Otón I, llamado el Grande, es coronado emperador. Tras la desintegración del Imperio Carolingio y el fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno, la debilidad de los reyes se hizo evidente. Sus sucesores se vieron obligados a ceder gran parte de su autoridad a los condes y marqueses para obtener su apoyo. Para asegurarse la lealtad de estos nobles, los monarcas les entregaron tierras, los feudos. Por otro lado, las invasiones de vikingos, sarracenos y húngaros aumentaron la inseguridad general, lo que obligó a los reyes a encomendar a los nobles la defensa de sus territorios. Nace la figura del caballero. El feudalismo alcanzó su madurez en el siglo XI y tuvo su máximo apogeo en los siglos XII y XIII. Su cuna fue la región comprendida entre los ríos Rin y Loira, dominada por el Ducado de Normandía. Por feudalismo entendemos al sistema basado en una serie de lazos y obligaciones que respaldan compromisos generalmente militares entre un hombre libre, el vasallo, y otro hombre libre en situación superior, el señor. El vasallo juraba fidelidad a su señor y se comprometía a cumplir determinadas servidumbres, principalmente de auxilio militar y consejo político, auxilium et consilium, recibiendo como contraprestación un beneficio, habitualmente el control y jurisdicción sobre la tierra y la población de su feudo o señorío. A esto se conoce como vasallaje. El vasallaje se confirmaba a través de dos ceremonias, el homenaje y la investidura. La posibilidad de que un vasallo tomara bajo su protección a su vez a otros hombres que pasaban a ser sus vasallos estableció una red piramidal de relaciones vasalláticas. Al final del vídeo veremos cómo era la típica pirámide de una sociedad feudal. Acabamos de ver cómo se pasó de un estado romano basado en el poder central y un vasto territorio a un estado basado en vínculos personales fragmentado en los distintos feudos. En ellos, el señor acapara las funciones propias del estado, como por ejemplo legislar, imponer impuestos y administrar justicia. La tierra adquiere una enorme importancia económica al disminuir el comercio y la circulación monetaria. Por eso, la agricultura es la base de la economía feudal, una economía de autoconsumo. La vida rural predomina frente a la urbana. Un feudo característico se componía de una aldea rodeada de terrenos para cultivar, protegida por un castillo regentado por un señor. A este castillo también se le denominaba burgo. Por extensión, se aplicó el nombre de burgo a las poblaciones que se desarrollan en torno a estas construcciones. Así surgieron las grandes ciudades medievales. A los habitantes de estas nacientes ciudades se les llamaban burgueses, naciendo el término burgués. A estos centros acudían los campesinos a vender sus excedentes, cereales, frutas, carne, a la vez que compraban artículos de uso cotidiano elaborados por los artesanos, Aquí en esta parte me parece muy, muy particular que cuando hablan de los burgueses y traen a colación una obra de arte muy clásica de Jan van Eyck, aparecen, déjame buscarla que la veo por aquí, un poquito antes de esto.
A estos centros acudían los campesinos a vender sus excedentes. En torno a estas construcciones. Así surgieron las grandes ciudades medievales. A los habitantes de estas nacientes ciudades se les llamaban burgueses. Ahí está. Es muy particular que esta obra sea tan... esta obra se llama Los Arnolfini, no sé si la conoces, ahora la buscamos para que la veas en realidad. Esta es como una pequeña diagramación de un cuadro muy clásico de esta época que el artista es Jan van Eyck y que precisamente la particularidad que tiene es que para quienes ven el cuadro pensarían que los que están en ese cuadro hacen parte de la realeza, pero lo importante que tiene ese cuadro con relación a la historia del arte es que ese cuadro lo que está mostrando es la burguesía. Casualmente es un icono precisamente de los señores burgueses, porque aunque el burgués no era de la nobleza, el burgués tenía un poder adquisitivo mayor que el promedio del ciudadano del momento, ¿no? Entonces, ahora es importante que vamos a hacer una relación precisamente de esta obra que está aquí gráfica y tiene su interpretación en relación a los iconos y a los detalles que tiene esta obra en particular. Naciendo el término burgués. A estos centros acudían los campesinos a vender sus excedentes, cereales, frutas, carne, a la vez que compraban artículos de uso cotidiano elaborados por los artesanos, herramientas, cerámica, ropa. Se fueron creando nuevos barrios de artesanos y mercaderes que se agrupaban en gremios. Fue en estas ciudades donde nació el estilo gótico, una evolución del románico. Estas ciudades vieron el levantamiento de prodigiosas catedrales. Chartres, París, Colonia, León o Burgos se cuentan entre las obras arquitectónicas más extraordinarias que ha construido el hombre. También las ciudades vieron el nacer de las universidades, como las de Bolonia, Oxford, Cambridge, Salamanca o París. Es por esto que se dice que precisamente el arte viene a ser reconocido como arte a partir del término de esta cultura. Aquí empiezan a aparecer las universidades, pero una universidad que tiene que ver específicamente con el arte es la que se llama la Universidad de la Bauhaus, y esa universidad aparece en Alemania después de que cierra el periodo de la Edad Media. Entonces, es súper importante tener en cuenta que precisamente esos íconos de la Edad Media tienen varias razones de ser, y eso que estamos viendo precisamente, donde estamos hablando de todo lo que tenía que ver con los burgueses en el arte, cómo se movían el arte que no era a nivel de los reyes, pues, o de los sacerdotes, que eran los que más imponían o tenían cómo patrocinar el arte. Estamos hablando de los señores feudales, estamos hablando de los burgueses, estamos hablando de que existen tres grandes divisiones de época de la historia del arte con relación al arte general, que tiene que ver con la pintura, con la arquitectura y con la escultura. Y esos tres grandes movimientos son el arte bizantino, el arte gótico, como acaban de nombrar, y la parte final que alcanza a retomar un poquitito o el inicio de lo que es el Renacimiento. Vamos a continuar para terminar de verlo. En ellas se aprendían las 7 artes liberales compuestas por el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, geometría, astronomía, aritmética y música. También podían cursarse estudios especializados como derecho, medicina, teología y filosofía. La filosofía dominante era la de Aristóteles, cuyos textos habían llegado a Europa a través de los centros de enseñanza árabes. La filosofía medieval, la escolástica, se proponía fundamentalmente sistematizar la concepción cristiana del mundo en términos aristotélicos. El representante más célebre de esta corriente fue Santo Tomás de Aquino. Catedrales majestuosas, universidades... Vaya, parece que la Edad Media no es esa época oscura que siempre nos han querido vender. Y todavía no hemos mencionado los monasterios. Los monasterios también fueron islas de civilización. De ellos no solo emanaba espiritualidad, cultura y cristianismo, también fueron los que introdujeron la roturación de los bosques, beneficiosos inventos como la buena cerveza o maravillosos remedios naturales. Pero los monasterios fueron fundamentalmente grandes escritorios donde se salvaron, copiaron y conservaron los manuscritos que hemos heredado de la antigüedad. Estas islas de civilización no eran lo común dentro de la sociedad medieval. La mayoría de la población era analfabeta.
Aquí los juglares y trovadores jugaron un papel muy importante. Eran músicos y poetas que divulgaron oralmente las hazañas épicas de héroes. La Edad Media es la época de los grandes caballeros y los grandes cantares de gesta como el cantar de Mio Cid, la canción de Roldán, Beowulf o el cantar de los Nibelungos. Estos poetas también nos hablaron del amor cortés que expresaba el amor de forma noble, sincera y caballeresca. El mayor ejemplo lo encontramos en la historia artúrica de Tristán e Isolda. La poesía trovadoresca era sobre todo de temática amorosa, pero también podía centrarse en aspectos políticos, morales, religiosos, etc. Otro de los temas podía ser el de las cruzadas, una serie de campañas militares con el objetivo de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa, el territorio geográfico que comprende todos los sitios en los cuales se desarrollaron escenas bíblicas. Para terminar, veamos cómo era la pirámide social de un régimen feudal. ¿Sabías que hay un truco simple que usan los políglotas para aprender idiomas de manera realmente rápida? En lo alto de la cúspide se encontraban el emperador o los reyes. Para el siguiente escalón vamos a establecer dos columnas diferenciadas, pues la iglesia constituía una jerarquía paralela a la nobleza. Dentro de la alta nobleza tenemos a duques, marqueses y condes, cuyos títulos derivan de gobernadores del Imperio Carolingio. Un escalafón más bajo tenemos a varones, caballeros, etc. En la rama del clero también distinguimos entre alto clero, que procedía de la alta nobleza y las familias reales, y el bajo clero, que procedía de familias acomodadas de campesinos y artesanos. En la base de la pirámide tendríamos al 90% de la población, el campesinado. Los campesinos con menos derechos, como el de no poder abandonar el feudo, eran los siervos. La diferencia principal entre un siervo y un esclavo consistía en que, en general, un siervo no podía ser vendido por separado de la tierra que trabajaba, y en que jurídicamente era un hombre libre. Era una sociedad profundamente estática, ya que cada individuo permanecía en la clase social en la que había nacido. Las injusticias que comportaba esta jerarquía eran compensadas por la religión. Toda situación de desventaja en este mundo se compensaba con una situación de ventaja en el siguiente. Vamos a ver esta lámina o este panorama general. Ya tenemos con nosotros aquí a la profesora. Qué pena que no la había visto, como tenía encendida toda la pantalla. Buenas noches, profesora. ¿Cómo está? Buenas noches, profesora. No, yo estaba viendo y aprendiendo. Estaba entretenida, sí. Buenas noches, jóvenes. Les voy a dejar aquí en el chat el enlace para la encuesta que hacemos todos los bimestres para conocer la calidad de la enseñanza. Muy bien. Ellos la deben responder ahora mismo, profesora, ¿verdad? No. Se le congeló. Yo las monitoreo acá y después le digo. Bueno, muy bien. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesora, que esté muy bien. Igual. ¿Dónde vamos? A ver, chicas, ya les llegó el enlace, ¿verdad? Sí, profe. Si quieren, tómense un tiempito y para hacer la encuesta, ahora como al final de la clase, yo les dejo unos minutitos para que podamos como terminar el bloque y cerrar entonces, y ahora vamos a esa parte. Entonces, bueno, yo les estaba comentando, quiero que veamos como la general, el panorama general de todo lo que fue o lo que sucedió en la Edad Media y por qué es que yo considero que esa obra que presentan ahí es tan relevante con relación a lo que es el arte de la Edad Media. Voy a buscarla aquí, yo les dije, se llama Los Arnolfini. Es de un artista que se llama Jan van Eyck. Les voy a mostrar aquí una imagen de lo que es la obra original. Es uno de los clásicos de la Edad Media, porque lo que ha tenido muchas reinterpretaciones, está en el Museo del Louvre. Se decía que los personajes que aparecían en ella pertenecían a la nobleza, luego se descubrió que no eran de la nobleza, que de hecho esa obra tiene en particular como muchos detalles. Han habido reinterpretaciones hasta de Fernando Botero con relación a la obra.
y cosas pues muy particulares que me gustaría que nosotros también pudiéramos conocer. De hecho, es una obra llena de simbolismos, ¿no? De grandes como puntos específicos que tienen que ver con relación a cada una de las partecitas que sale en ella, como por ejemplo el simbolismo del embarazo, el perro, los zapatos, las naranjas, el espejo. Bueno, son como esos puntos relevantes que me gustaría que retomáramos y que analizáramos dentro de lo que es esta parte que tiene que ver con la historia del arte de la Edad Media. Estoy tratando de buscar una imagen que se vea completa y que tenga buena resolución para que la podamos ver completita. A veces pensamos que estas obras que nos muestran son muy grandes, y cuando nos damos cuenta y vemos las obras con relación al espacio, nos damos cuenta que pasa como con la Mona Lisa, ¿no? Déjenme compartir. Voy a volver a compartirles sobre mi pantalla. Fíjense, ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. No, profe. La influencia artística. Sí, Ahora la influencia artística de la... Pues, ahí voy, María, ahí voy. Déjenme ver. Fíjense la relación con respecto a las personas, el tamaño que tiene la obra, ¿no? No es una cosa enorme, pero está cargada de mucho simbolismo, de detalles, que yo quisiera una como esta, a ver si me la muestra más grandecita. Ajá. Yo creo que esta sí está bien grandecita. Ok, como esta, por ejemplo. Entonces, cuando vemos una obra como esta, uno se imagina por el contexto o por el tipo de ornamentación que se ve, que quizá los que estaban allí eran personajes de la alta sociedad. Y resulta que paradójicamente, aquí aparecen unos detalles que no son de la alta sociedad. ¿Qué es lo que nos hace descubrir que ellos no son de la alta sociedad? Entonces, son estas naranjas que aparecen aquí, son parte importante de este cuadro. Estos zapatos que aparecen aquí, este animalito que aparece aquí y esto que está aquí. Esto que está aquí y la cama o el estilo de la cama, aunque ella es una mujer que está embarazada y que tiene un buen atuendo y que él también tiene un buen atuendo y se ven como muy aristócratas, en realidad lo que nos están representando es a la burguesía, que era como la clase media alta que nosotros podemos determinar. Entonces, esta obra en particular es de este artista que se llama Jan van Eyck. Se llama El matrimonio de Arnolfini, si la quieren buscar más adelante y quieren indagar un poco más en ella. Pero lo más relevante de esto es que la época en la que fue realizada precisamente fue esta época que mostraba todas esas características. Entonces, es allí donde precisamente uno se da cuenta cómo el arte sí influye de alguna manera en venir, en seguir haciendo lo que nació siendo. Hablábamos al principio de la clase, ¿en dónde arrancó la historia del arte como tal? En las cavernas. ¿Cuál era la idea del hombre que estaba en la caverna cuando hacía el pictograma? Dejar una esencia y dejar un legado de contar qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Aquí ya vamos en el siglo casi 1500, digamos que en el siglo XIV, en el siglo XV, que es el año 1400, ¿no? Y estamos viendo lo mismo. O sea, estamos viendo precisamente que lo que se pinta es lo que sucede. O sea, lo que están pintando los artistas del momento
era lo que estaba sucediendo. O sea, de alguna manera sigue en contexto contar lo que sucede. Entonces, aquí el artista estaba tratando de hacer énfasis en que era una época donde quizá se le daba relevancia al señor feudal, a todos estos movimientos de los burgueses, pero de alguna manera había que hacer una diferencia entre lo que era un gran aristócrata y un burgués, que es lo que estamos viendo en esta obra. Entonces, algo también muy importante de lo que estábamos hablando también al principio de la clase era que casualmente rompe en la Edad Media con un magno descubrimiento de Gutenberg, que es la imprenta. Porque si se fijan, hasta el momento y hasta ese siglo, todo eran manuscritos. Eran los manuscritos, los manuscritos, los manuscritos, porque no había otra forma de ir recopilando la información que necesitaban o que se resguardaba también en los monasterios, porque además no existía la figura de la biblioteca. La biblioteca en ese momento eran las de los monasterios. Entonces, ellos eran los que documentaban de alguna manera, ¿verdad? Y tenían acceso entonces a tinta y a otros elementos que en ese mismo ambiente de los monasterios se empieza a generar entonces una inquietud por Gutenberg. Y Gutenberg quiere saber como que, ok, ¿cómo hacemos para que esos manuscritos que nos toman tantísimo tiempo y cómo recopilar esa información de una manera más ágil? Y Gutenberg no trabajaba en imprenta como tal. Gutenberg vendía espejos. Pero esa labor que tenía Gutenberg vendiendo espejos le dio paso a descubrir cómo a través del reflejo era que quizá podían funcionar lo que él determinó después como los tipos. Y por eso hablamos de las tipografías. Entonces, claro, se desencadena otra gran serie de cosas, pero eso ya no es parte de la Edad Media, ¿verdad? Eso ya es parte de la edad posterior a la Edad Media, que es todo lo que tiene que ver con las vanguardias y demás. ¿Sabían eso, chicas? Que justamente el descubrimiento de la imprenta es el que da término a la Edad Media. Desconocía, profe. María, ¿cómo estás? No te habíamos saludado. Hola, profe. Bueno, entonces ahí vamos precisamente terminando de recopilar información. Me gusta mucho y les traje también a colación la historia de la imprenta. Es un videito también muy corto, pero que me gusta que veamos porque es como siempre les digo, la historia se puede llegar y se puede ver y se puede en una enciclopedia de historia del arte, ustedes pueden llegar y capítulo 1, capítulo 2 y dedicarse a verla. Pero esa relación que hay precisamente en la historia de cuál es el suceso relevante, de qué es lo más importante, de por qué sucedió esto, por qué este era el personaje de la época o el personaje del siglo, es lo que quizá no le dicen a uno todos los libros, ¿no? Los libros documentan, pero no le cuentan a uno la esencia de la historia. Entonces, eso es lo que hace bonito esta conversación que podemos tener. Importante así que tengamos como que apuntar, como que check, como que no se nos vaya a pasar. Las tres manifestaciones artísticas importantes durante la Edad Media, que fue el arte bizantino, el arte gótico y el inicio del Renacimiento. El arte bizantino está ubicado en la historia entre el año 300 y el año 1204, ya después de Cristo, ¿no? O lo que se denominaba después de Cristo. En el gótico, en la historia, está marcado el periodo como entre el año 1140 al 1500, que por eso hablábamos de que justamente es como hasta el siglo XV, o donde va a arrancar el otro siglo, pues. Y el Renacimiento también está entre el año 1300 y el año 1500. La primera parte del Renacimiento, porque el Renacimiento también es extenso.
Entonces, aquí volvemos a ver eso que pasa en la cronología de la historia del arte, que es que los periodos no terminan para arrancar otro, ¿no? Los periodos van así. Los periodos, ellos no han terminado uno y ya arranca el otro. No dejan un stop para empezar otra parte, sino que ellos normalmente aparecen así. Las cronologías de la historia del arte no son lineales, completamente de cierre y arranque, sino de descubrimiento a través de los artistas o del manejo del arte entre una etapa y la otra, ¿no? Entonces vienen arrastrando descubrimientos de una época y vienen haciendo nuevos descubrimientos y continúan en la misma tónica de ahí en adelante. ¿Preguntas hasta el momento? Yo ninguna, profe. María. Yo tampoco, profe. Vale. Entonces vamos a ver un pequeño videito también del aspecto relevante que da paso al cierre de la Edad Media y el inicio del siguiente periodo con el descubrimiento de la imprenta. Yo les decía también, vamos a ver si puedo mostrarles el panorama general. Vamos a compartir aquí nuevamente la pantalla. Ajá, este queda como el panorama general. De lo que vimos aquí, importante, muy importante, precisamente como la parte que tiene que ver en la división de los dos, de las dos partes que tiene la Edad Media, ¿no? La Edad Media alta y la Edad Media baja, que de alguna manera pues va con relación a los siglos, ¿no? Hablamos de que este fue un periodo de 1000 años, del siglo V al siglo XV, entonces, y que cada uno de esos periodos se mantuvo durante 5 siglos. Es importante esa cantidad de años tenerla en cuenta con relación a que venimos dejando un periodo de grandes logros y descubrimientos también como fue el Imperio Romano, todo lo que era Roma, y abre paso a nuevas formas de ver como la parte geográfica, ¿no? Que ya no se basaba solamente en las conquistas de las guerras militares por el territorio, sino que aquí las guerras, seguían habiendo guerras, pero las guerras ya tenían otra connotación aquí, y era que no solamente querían el territorio, sino que querían el poder como tal. O sea, no era solamente la guerra por el pedazo de tierra, era la guerra para la gobernanza, la guerra para ver quién era más fuerte a nivel de política, por decirlo de alguna forma. Entonces, precisamente durante esa estructura nace todo lo que tiene que ver con la civilización, aparece la pirámide que tiene que ver con todo lo eclesiástico, con el cristianismo, porque esta es una época marcada, estamos hablando de un periodo después de Cristo. Entonces, es una época que definitivamente pues está íntimamente ligada a todo lo que era la religión. Aparecen pues las catedrales, aparecen la arquitectura gótica, casi todas las catedrales de esa época eran catedrales llenas de detalles, llenas de grandes ventanales, porque cuando le hablan a uno del gótico, uno cree que son estructuras oscuras, y todo lo contrario, las estructuras del gótico son estructuras muy iluminadas, porque el gótico de hecho, como parte de la arquitectura, tenía estos grandes ventanales, entonces entraba muchísima luz, y el gótico en particular tenía un acercamiento de bóvedas elevadas que precisamente siempre seguían trayendo la tradición desde la época de los egipcios, donde se dice que precisamente las catedrales y las tumbas tendían a acercar al ser humano al Dios, indistintamente del Dios que se venerara, ¿no? Podía ser un Dios diferente que no necesariamente era el Dios de los cristianos. Lo importante era que
las catedrales, las mezquitas y todas las edificaciones que habían a nivel de la religión siempre tendían a terminar en puntas o a elevarse, ¿no? Precisamente para, en teoría, acercarse un poco más a su Dios. De aquí también, pues, súper importante y relevante el feudalismo, la burguesía, como habíamos mencionado, y pues los personajes como lo que tiene que ver con el concepto filosófico que aún se mantiene desde lo que era los conceptos de la filosofía aristotélica. Aparece pues efectivamente la Biblia de Gutenberg, pero ¿por qué la Biblia de Gutenberg? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora en este siguiente videito. Durante siglos, la difusión del conocimiento en forma de libros fue un privilegio elitista reservado, sobre todo, a monjes y sacerdotes. Los libros eran objetos únicos de un valor incalculable. Pero en la Edad Media, para el pueblo llano, no tenían prácticamente ningún significado, pues no sabían ni leer ni escribir. En la Edad Media, los libros se confeccionaban a mano en los monasterios. A menudo, los monjes tardaban años en terminar sus artísticas copias. Pero en 1450, un invento cambió el mundo. El método de impresión del alemán Johannes Gutenberg posibilitó que los libros se fabricaran en un número muy elevado y a un precio relativamente asequible. Sentó así las bases técnicas para los cambios intelectuales, políticos y religiosos de los siglos posteriores. Johannes Gutenberg y la imprenta. Johannes Gänfleisch, que después se llamaría Gutenberg, nació en Mainz en 1400. Su padre, un acaudalado patricio, se dedicaba al comercio. El joven Johannes ingresó en la escuela monástica de Mainz y a partir de ahí se le pierde el rastro, de momento. En Estrasburgo, donde Gutenberg se instaló en 1434, Exactamente eso es lo que busca Gutenberg. Y exactamente eso es lo que busca Gutenberg. En el año 1446, regresa a Mainz. Allí encuentra un socio de poder financiero, lo que le permite abrir su Werk der Bücher, su empresa del libro. Gutenberg tuvo una idea genial para las copias. Descompuso un texto en todos sus componentes: las letras, los signos de puntuación y las combinaciones de letras existentes, las denominadas letras ligadas. Todos ellos se usarían como tipos independientes para la impresión de palabras, líneas y páginas. Los tipos serían caracteres reutilizables. Para su fabricación, primero grababa la letra invertida en un bloque de metal y con este golpeaba un cubo de cobre blando. Así conseguía una silueta hueca de la letra. Esta silueta, denominada matriz, definía la forma de los moldes reales que se fabricarían con plomo fundido. Para poder fabricar con rapidez
rapidez todos los tipos necesarios, Gutenberg creó otro invento importantísimo: el instrumento de molde manual. Funcionaba como un molde de escayola rectangular. En un extremo se ponía la matriz. Entonces se introducía plomo fundido. Cuando se abría el instrumento, el tipo de plomo fundido ya estaba listo. Como las matrices eran reutilizables, se podían fabricar un número ilimitado de tipos idénticos. Finalmente, el cajista componía las líneas con los tipos. En la galera, las líneas y columnas podían colocarse al gusto. Ya estaba listo el espejo de frases, llamado así en alemán por la composición invertida de las letras. El área de impresión se teñía con tinta de imprenta. Gutenberg la creó mezclando hollín, barniz y albúmina. La impresión ya podía comenzar. Para ello, Gutenberg creó una prensa especial basándose en el principio de las utilizadas por los vinicultores. Las primeras impresiones de Gutenberg fueron documentos, órdenes papales y gramáticas. Pero pronto se aventuró en un inmenso proyecto: la Biblia Latina. Para la fabricación de su Biblia, tuvo que moldear más de 100.000 tipos. El cajista y el impresor de Gutenberg trabajaron más de 2 años en la primera tirada de 180 ejemplares. El texto se imprimió en letra gótica, inspirada en la escritura a mano. Al final, el iluminador añadió las iniciales de colores y los dibujos. Con su Biblia, uno de los libros impresos más bonitos del mundo, Gutenberg demostró que los libros xilográficos podían competir en belleza con los escritos a mano. La tirada se agotó enseguida, y los contemporáneos de Gutenberg quedaron impresionados. Por primera vez, había tantos ejemplares disponibles de una obra. Y además todos ellos eran idénticos. La palabra escrita se unió en un objetivo. La existencia de la revolucionaria técnica se difundió enseguida. Pronto se abrieron las primeras imprentas en Bamberg, Colonia y Basel. En Venecia, el habilidoso editor Aldo Manuccio empezó a imprimir los grandes clásicos. Sus clientes eran todos los humanistas de la élite de Europa. Manuccio contrató a los mejores impresores de su época. Inventaron la letra romana, antigua, que no tardó en extenderse por Europa. 20 años después del invento de Gutenberg, la nueva técnica de impresión se había impuesto rotundamente. Miles de títulos salían al mercado en tiradas de hasta 1000 ejemplares. Ahora, el pueblo ya no podía acceder tan bien a los libros, y la alfabetización de la sociedad permitió que el número de lectores aumentara cada vez más. Uno de los mayores admiradores de Gutenberg fue el reformador Martín Lutero. La existencia de la imprenta le sugirió a Lutero una osada idea. Ahora también el mundo laico podría leer la Biblia y distinguir entre la verdad manifiesta y la práctica adúltera de la Iglesia. Así que Lutero ordenó la impresión de 500.000 de ejemplares de su traducción al alemán de la Biblia, una tirada gigantesca para la época. Y para difundir sus enseñanzas evangélicas, ordenó que se repartieran 100.000 panfletos.
Bueno, de ahí de la historia de la imprenta hay cualquier cantidad de videos que podemos ver. Yo les dejé el video completo en el aula para que lo puedan terminar de ver allí. Lo importante y lo interesante de el descubrimiento de la imprenta en esa época fue, y la relación que tiene con el arte es precisamente esa que nos deja ver este video, donde nos dice que era muy particular o muy escasa la diferencia que había entre el tiraje que ya se empezaba a hacer a través de la imprenta y el manuscrito en sí mismo. Entonces, lo que artísticamente se había demorado hasta ese momento, que estamos hablando del 1450, casi en el 1500, ya dejaba de ser un arte tan exclusivo, ¿verdad? Porque era exclusivo de los monasterios, de los sacerdotes, hacer esas traducciones. No cualquiera podía sentarse. Tenían que tener pues muy buena caligrafía. Las tintas no eran tintas fáciles de utilizar porque en ese momento los colores y lo que había no era producto de algo creado químicamente, sino de lo que producía la naturaleza. En cambio, cuando ya aparece la imprenta, si ustedes se dan cuenta, empiezan a aparecer otros tonos diferentes estos tonos que tenían esos libros de ese momento. No era un dorado como el dorado que conocemos nosotros hoy en día aquí del acrílico dorado o óleo dorado, no. Ese dorado de ese momento era lo que se denomina pan de oro, que eran láminas delgadas de oro, y por eso hacía que de alguna manera fueran costosas estas impresiones o estas obras de tiraje tan especial como lo fueron esos primeros ejemplares de la Biblia. Ahora, eso lo hacía otra persona, eso no era parte del arte de la imprenta, ¿no? Ese era parte de un arte que no se podía reproducir, que precisamente ahí es donde va la relevancia de la importancia que tiene el criterio de trabajar no solamente con la producción en masa, sino que se conservan esos rasgos y esas características de las producciones manuales que hacen tan importante y tan relevante el arte como tal de esa época. Entonces, venimos de una estructura de recoger arte muy elaborado y terminar con arte muy elaborado. La Edad Media se caracteriza por eso, porque jamás bajó como la calidad del arte que se daban durante esos 10 siglos. O sea, se mantuvo durante los 10 siglos un arte esplendoroso, un arte detallado, un arte recargado, un arte detallado, demasiado podríamos decir la palabra detallado, pero además era un arte fino, o sea, era un arte especial, no era un arte producido de un descubrimiento, de un trazo de libre albedrío. A lo que voy es que precisamente el arte de la Edad Media era el arte de los descubrimientos. Por eso es que es tan importante que allí, justamente cuando va terminando la Edad Media, inicia el Renacimiento. Y cuando hablamos del Renacimiento, o cuando hablamos del Renacimiento en la clase que sigue como parte del inicio de la época de las vanguardias, es que descubrimos que es esa época donde los inventos hacían parte relevante de todo lo que venía de suceso en el arte. Entonces, aquí arrancan como parte de la conexión que hay entre los descubrimientos, como es la imprenta, y el arte. Y todo lo que viene de ahí en adelante, que es la época donde está Leonardo da Vinci y todo lo que, bueno, ya para nosotros es mucho más conocido, ¿no? Entonces, quizás hasta la Edad Media nosotros no conocíamos mucho de arte. El arte que más conocemos es el arte
que hay después de la Edad Media, que es el arte moderno. Entonces el arte está desde el Renacimiento hasta estos días. Ese arte es el arte moderno, el arte contemporáneo, el arte vanguardista, que bueno, ese ya quizá es mucho más cercano a nosotros. ¿Cómo les ha parecido hasta el momento la Edad Media con relación al arte? Ya extensa, con mucha historia. Son 1000 años nada más. Son solo 10 siglos de arte, 10 siglos de historia, nada más. Entonces, claro, es importante que de ahí lo más relevante es eso que estábamos sacando, ¿no? Como las épocas. La separación de los dos periodos que hay en la Edad Media y saber que el arte más relevante de esa edad fue el arte bizantino, el arte gótico y el inicio del Renacimiento, con el gran descubrimiento en sí de lo que es la imprenta. Bueno, si no hay preguntas hasta el momento, ¿qué hora es? Las 9:12. Vamos a ver entonces, vamos a cerrar la clase para que me puedas mostrar entonces cómo van lo que tenían pendiente para pues la fecha que me dijiste que me querías mostrar, para ir viendo precisamente, porque yo voy tomando precisamente esas calificaciones de lo que ustedes me están mostrando y que van haciendo para que al final les quede mucho más fácil integrar todo en un solo producto. ¿Cómo te fue, María, esta semana con la última partecita del arte que tenían pendiente? Me falta el del arte romano. arte Tengo nada romano. más el arte egipcio. Ok, ya viste que los fui organizando, o sea, les fui organizando ya entonces en el aula virtual tienen, porque le comentaba al principio de la clase de Génesis, que a veces lo que vimos, por ejemplo, del capítulo 2 de History Channel corresponde a esta edad, ¿no? A la Edad Media, no corresponde a cosas anteriores, sino que les fui dejando en realidad ya puesto en cada uno de los módulos el video relacionado o el video de pues como bibliografía complementaria, como en el caso de la imprenta. Bueno, entonces voy a detener aquí la grabación.